RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Hemos invitado al arquitecto Raúl Molina, de larga trayectoria profesional sobre descentralización y desarrollo territorial, y ha sido viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muy buenos días, Raúl, gracias por estar nuevamente aquí en Perú 2030. Muy buenos días, Franz, gracias por la invitación más bien. Una primera cosa que quería conversar contigo es que ha habido una reciente presentación de un libro, Desarrollo Territorial y Minería. Felicitaciones en principio por la publicación de este libro en la cual has participado como autor. Nos gustaría que nos cuentes, no tengo la oportunidad de ver el libro, no pude asistir a la presentación, pero espero tener la versión digital pronto, como se ha anunciado. Que nos cuentes un poco en qué consiste este libro, cuál fue la idea, el objeto. Este fue un libro cuyas primeras ideas nacieron cuando dejé de ser viceministro de Gobernanza Territorial y, como tú sabes, durante esos poco más de 2 años que estuve ahí, los conflictos sociales fueron uno de los temas principales de agenda, ¿no? Y inclusive en el último periodo colaboramos con Paola Bustamante, ella como alta comisionada para los conflictos sociales, que trabajábamos muy de cerca uno con el otro, y la exacerbación del número, pero también de la duración de los conflictos me preocupaba frente a la sostenibilidad de la actividad minera en el Perú, que como sabemos representa el grueso de nuestras exportaciones, pero sobre todo una parte muy importante de los ingresos públicos. Entonces, muchas políticas públicas dependen de los impuestos que se obtienen de la minería. Entonces, el libro parte de 2 grandes constataciones. La primera, en los últimos 20 años de vigencia del canon se han transferido más o menos 65.000 millones de soles a los distritos mineros. Y lo que se ve como resultado de esa cantidad de dinero en términos de desarrollo en esos distritos no está en proporción a la cantidad de dinero. Es como que hemos metido un montón de recursos y lo que ha salido como resultado es bastante poco respecto a ese volumen de recursos. Y la segunda constatación es, vinculado también a esa cantidad de dinero, la gobernabilidad en los territorios mineros no ha mejorado. O sea, el supuesto que se imaginó cuando se creó el canon fue que, devolviendo la mitad del impuesto a la renta de las empresas a los territorios mineros, la gente iba a aceptar mejor la industria minera, y eso no ha sido así. Entonces, el libro lo que busca proponer es decir, hemos hecho una serie de cosas tratando de mejorar la relación sociedad territorial-minería, el canon, las mesas de diálogo, la capacitación de funcionarios municipales, etcétera, y eso no ha resultado para tener un mejor ambiente de relación entre sociedades territoriales y minería. Lo que propone el libro es, hay que hacer las cosas de otra manera para que esa relación mejore, y la apuesta es el desarrollo territorial como un proceso multidimensional que parte de las potencialidades del territorio, el territorio ubicado en estructuras territoriales, económicas y sociales mayores para vincular zonas rurales con mercados urbanos, y poder darles oportunidades a esos distritos mineros de tener una mejor perspectiva de desarrollo. Y para eso la clave, lo que muestra la experiencia internacional y los años de promoción del desarrollo local en el Perú, es que lo clave es la confianza en las sociedades, la capacidad de colaboración entre los actores del territorio, públicos, privados y sociales, y el nivel de institucionalidad que se desarrolla para poder asumir las estrategias de desarrollo del territorio. Y eso se llama gobernanza territorial. Entonces el libro lo que dice es,
no hemos puesto suficiente énfasis en desarrollar las capacidades de los actores del territorio para que puedan impulsar los procesos de desarrollo. Hemos puesto el énfasis en la plata y no en el desarrollo de instituciones. Y en ese desarrollo de instituciones, claro, la constatación que tenemos todos hoy día es que el gobierno nacional es lejano, que los gobiernos locales se han debilitado respecto, por ejemplo, a la época que yo fui funcionario municipal. Había muchas experiencias positivas de desarrollo a nivel municipal. Hoy día las municipalidades están muy limitadas por las normas administrativas, hay mucha corrupción, la representación política se ha debilitado. Entonces, la idea es decirle a las empresas mineras, principalmente porque la sostenibilidad de su negocio está en juego, es asuman un rol ustedes para activar esos procesos de gobernanza territorial, no reemplazando al Estado, sino motivando, generando debate, trayendo capacidades, porque las empresas mineras en general, con las diferencias según tamaño, tienen unas capacidades diferenciadas que normalmente no existen a nivel local. El objetivo es que los actores locales de gobierno, municipalidades o gobiernos regionales, las sociedades territoriales y todas sus organizaciones, y el sector privado, tanto minero como el sector privado local, jalando a lo que se llama la academia o el sector de conocimiento, principalmente las universidades regionales que están enclaustradas en las capitales de departamento, todos esos actores asuman roles complementarios para impulsar el desarrollo de los territorios mineros. Y al gobierno nacional, ¿qué se le reclama? Una política, por fin, que tenga una política multisectorial de promoción del desarrollo territorial. El gobierno del Perú nunca ha invertido con criterios territoriales. Hace 4 años aprobaron un Plan Nacional de Infraestructura que no tenía ningún enfoque territorial, lo han actualizado hace un par de años y sigue siendo un plan que tiene una mirada fuertemente sectorial. No hay nadie en el Perú que imagine las macrorregiones y comience a generar infraestructura e inversión pública y atraer inversión privada que organice esos espacios macrorregionales. El CEPLAN no lo mira, los gobiernos regionales les quedan muy grandes, las mancomunidades todavía están débiles, nadie las ayuda a que se fortalezcan. Entonces hay un déficit de política pública con lógica territorial en el Perú, y esa es una de las razones por las cuales el tema que nos reúne hoy día, Franz, la descentralización, ha fracasado en el Perú, ¿no? No podía haber descentralización con un Estado que está organizado principalmente con lógica sectorial. Entonces todas las intervenciones públicas son descoordinadas unas entre otras y no han contribuido a fortalecer la gestión pública descentralizada. Raúl, has tocado un tema muy, muy importante para el desarrollo del país. En el balance que hacen ustedes, según está señalando el canon minero, la cantidad de dinero que han podido ser transferidos a los gobiernos regionales que tienen canon, porque no todos los tienen, no ha dado los resultados que se esperaba. O sea, la inversión no ha producido, ¿no?, el desarrollo que se esperaba, ¿no? Pero ahí, Raúl, precisemos, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué esa inversión o el desarrollo del territorial mediante esa inversión no ha logrado resolver el problema de una eficiencia, eficacia en la inversión de esos recursos? ¿Qué está fallando ahí, no, que no permite que eso funcione de esa manera? ¿Qué han encontrado ustedes así en concreto? Te digo un caso yo siempre digo que el principal responsable de los problemas de inversión en el Perú es el Ministerio de Economía y Finanzas, porque es su responsabilidad, ¿no? Está legalmente establecido, no es que yo lo diga, ¿no? Ahí está su ley de organización y funciones, ¿no? Es el tema de la inversión, pero sin embargo, tengo entendido que inclusive desplazó equipos técnicos a las regiones para apoyar la gerencia de presupuesto y planificación y de las oficinas de inversión de las regiones, pero parece que eso ha sido un fracaso. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? A ver, el desarrollo no se produce sembrando proyectos de infraestructura aislados o descoordinados unos de otros.
La lógica del Sistema Nacional de Inversión Pública, que ahora se llama InviértePE, es de identificación, priorización, formulación y ejecución de proyectos que se evalúan por sí mismos y ante sí. Claro, ahora en el InviértePE se relacionan con brechas, pero los indicadores de brechas que se usan son de nivel departamental. Los gobiernos regionales se quejan mucho de que los ministerios les imponen unos indicadores de brechas que no representan el conjunto de las dificultades de desarrollo que ellos tienen que enfrentar. Y además, como digo, son indicadores muy agregados. Entonces, todo el sistema está dirigido a evaluar proyectos uno por uno. Y toda la teoría de desarrollo, toda la experiencia internacional y nacional de desarrollo dice que para que un territorio desarrolle, la intervención tiene que ser multidimensional. Es decir, tiene que haber una estrategia de desarrollo del territorio que abarque de manera coordinada el conjunto de desafíos de ese territorio basados en los problemas que lo aquejan o que aquejan a su población. ¿Eso qué cosa se llama en todo el mundo? Planeamiento. El planeamiento en el Perú, desde que se eliminó el Instituto Nacional de Planificación, pero el Instituto Nacional de Planificación ya había comenzado a volar en alguna nube y no aterrizar lo suficiente, y el CEPLAN no ha llenado ese vacío, hay que decirlo con dolor, pero no ha llenado ese vacío. Los instrumentos de planeamiento que el CEPLAN impulsa a nivel regional y local, los planes de desarrollo concertado, son conjuntos de buenas intenciones muy generales que no constituyen una orientación clara para los actores del territorio de aquello que hay que hacer con prioridad para que ese territorio despegue. Yo llamo a eso una estrategia concertada de desarrollo territorial, y eso no es el plan de desarrollo concertado. Cuando tú lees los planes de desarrollo concertado que ese plan está imponiendo, porque hay que decir que impone, porque les exige unos informes aprobatorios que son absolutamente ilegales para mí, contraviniendo la competencia constitucional de aprobar planes de desarrollo que tienen gobiernos regionales y municipalidades. Entonces les impone una metodología que desemboca en objetivos y acciones estratégicas muy generales y que hasta hace un tiempito ni siquiera incluían proyectos prioritarios. Recién el CEPLAN ha vuelto a instalar el mandato para los gobiernos regionales que incluye un anexo de proyectos prioritarios. Entonces, con planeamiento débil o sin ninguna estrategia de conjunto, un sistema de inversión pública que analiza proyecto por proyecto y es absolutamente exigente para las capacidades de identificación, formulación y evaluación que tenemos en nuestros municipios y regiones, era 1+1 que el sistema, que la inversión pública iba a decaer en cantidad y en calidad. Entonces, yo creo que hay, resumiendo, varios factores que se concatenan ahí. El Sistema Nacional de Inversión Pública, cuando se instaló en el año 2002, 2003, no, yo ya estaba en el CND, 2003, 2004, como SNIP, y después cambió a InviértePE, fue una buena aspiración, producto de los conocimientos que traían algunos economistas que llegaron al MES y quisieron instalar de frente un sistema de evaluación que exigía un montón de capacidades que no existían en el Perú. En lugar de haber hecho algo progresivo, le metieron un corsé a toda la institucionalidad pública, y municipios que yo conocía de los años 90 con una capacidad inversora bastante razonable comenzaron a atascarse y a no poder hacerlo. ¿Cuál fue la justificación? Que claro, muchos municipios hicieron monumento al choclo, a la hamaca y a la plaza de toros, y que Echarate hizo una piscina temperada y techada para 5 veces más población que la que tenía el distrito. Pero esos casos no justificaban poner un sistema excesivamente complicado que supuestamente su finalidad era mejorar la calidad de inversión, y 20 años después no lo ha hecho. Entonces, hay una complejidad desproporcionada del sistema frente a las capacidades existentes, una inexistencia o una ineficacia absoluta del sistema de planeamiento, y a eso hay que sumar corrupción. O sea, absoluto desinterés de muchas autoridades locales de ser efectivamente líderes de desarrollo de sus municipios, y lo único que les interesa en esos 4 años es robar todo lo que pueden para asegurar su vida posterior. Más aún desde que se eliminó la reelección de alcaldes. En todos los países del mundo, los alcaldes en general se reeligen. En Europa se reeligen indefinidamente.
Y hay alcaldes en Francia, por ejemplo, que son alcaldes toda su vida de su pequeño municipio. En el Perú, por razones políticas, se eliminó la reelección de alcaldes. Entonces, los que entran con un sistema de partidos y organizaciones políticas débiles, que no tienen ninguna capacidad de controlar a los elegidos, entran a robar. Tienen 4 años y tienen que llenar lo mejor que pueden sus cuentas porque saben que no hay otra posibilidad de entrar al sector público. Y si el municipio tiene canon, mayor razón porque hay mucho dinero en juego. Así es. Entonces, todo eso ha sido un cóctel que lo único que ha explicado es la bajísima cantidad y calidad de la inversión pública, y si no metemos la mano a ese conjunto de incentivos perversos que hay en el sistema, la situación no va a mejorar. O sea, el ministro de Economía se puede parar de cabeza, pero la inversión va a seguir siendo mala e insuficiente. Ahora bien, tú has tocado el tema, sobre este punto, el tema de las capacidades, lo que se llama las capacidades estatales y capacidades de gobierno. Y tiene que ver justamente con el manejo de los recursos que vienen del canon, y no solamente del canon, sino también de lo que están presupuestados para inversiones en cada uno de los gobiernos regionales. Pero tú no crees, Raúl, de que no tenemos a nivel de las regiones los equipos técnicos altamente especializados, profesionalizados, que no puedan ser cambiados cada vez que se nombra un alcalde o un gobernador, ¿no? Y que además deben ganar sueldos adecuados para ese nivel de exigencia. ¿Tú no crees que ese es el problema, uno de los problemas centrales de no tener equipos técnicos de alto nivel, ¿no?, bien remunerados, ¿no? Entonces, ¿no crees tú que habría que modificar la norma? Porque tendría que modificarse la norma para determinar que eso ocurra y que no venga cada gobernador que saca la tinga y ponga a todos sus compadres. Sin ninguna duda, Franz, o sea, yo quiero matizar ahí de lo que se encuentra en la realidad. Cuando vas a los municipios y a los gobiernos regionales, en general te encuentras una combinación de capital humano. Algunos, generalmente equipos chicos y nuevos y relativamente jóvenes, con muchas ganas de hacer las cosas, en general profesionales de los departamentos, a veces insuficientemente formados porque las universidades donde han hecho su carrera no tienen la suficiente calidad, pero con mucha voluntad de hacer las cosas. Y un grueso de personal, sobre todo nombrado, hay que decirlo lamentablemente, que no tiene ningún interés en hacer su trabajo bien, comprometiéndose con el desarrollo del territorio donde ellos viven, porque generalmente el personal nombrado es personal local. Entonces, el resultado es muy malo como capacidad de gestión institucional. Yo estoy ahorita, por una razón de mi ejercicio profesional, peleando para que se concrete un pago con una entidad de provincias por un servicio que presté, y la argumentación, los obstáculos administrativos por los cuales el asunto no se resuelve son absolutamente absurdos, no tienen ni pies ni cabeza. Y esa es la manera de entender la administración pública de mucho personal administrativo en provincias. ¿De quién es la culpa? Tenemos hace 15 años una ley del servicio civil, una institución que empezó muy chiquita y ahora, si no me engaña la memoria, debe tener como 800 personas que pagamos con nuestros impuestos. Y en esos 15 años, la Autoridad Nacional de Servicio Civil no ha sido capaz de proponer una estrategia, una política pública razonable para fortalecer las capacidades de gestión pública en provincias, haciendo cursos por aquí y por allá, fomentando que la gente con su dinero pague maestrías o diplomados en las universidades, porque ahora hay una oferta enorme de formación en gestión pública. No vamos a conseguir que las instituciones se fortalezcan. Para que las instituciones se fortalezcan, efectivamente hay que generar unas capacidades más duraderas, más permanentes en ellas. Y para eso deberían haber los incentivos correctos. Yo lo que vengo reclamando hace mucho tiempo a Servir es: diseña una estrategia
para por lo menos estabilizar y mejorar las capacidades de los niveles directivos de los gobiernos regionales y de las municipalidades mayores. Eso significa en un gobierno regional estabilizar unos 20 o 25 cargos directivos, gerencias regionales, gerencia de administración, la gente que ve la programación de proyectos, la gente que ve la formulación de proyectos y direcciones regionales, sus cargos principales. Y lo mismo con las municipalidades mayores que manejan más dinero. Por lo menos arreglemos eso. Y Servir no ha sido capaz de proponer nada. Su última prioridad ha sido que todas las entidades del nivel nacional entren obligatoriamente al servicio civil a fin de este año. Para gobiernos regionales, nada. Para municipalidades, nada. Y ahí es donde se juega el grueso de la inversión. Lo que sucede es que como todas las entidades nacionales tienen una mirada, digamos, centrada en el nivel nacional, con muy poco conocimiento de lo que sucede en las provincias del país. Mientras que no tengamos términos de referencia con perfiles preestablecidos para los principales cargos de gestión pública nacional, regional y local, y que los gobernadores puedan designar a sus funcionarios dentro de esos perfiles y mejores salarios para remunerar a esos cargos de tal manera que haya mayor incentivo para que los muy buenos profesionales que hay en la mayoría de nuestras ciudades mayores se interesen en entrar a la gestión regional y sean evaluados por resultados, no por el mal humor o buen humor del gobernador o del alcalde, la gestión pública en provincias no va a mejorar de calidad. Pero la pelota está en la cancha de la Autoridad Nacional del Servicio Civil que haga o proponga una política pública con ese propósito. Yo alguna vez hice un ejercicio. ¿Cuánto le costaría al Ministerio de Economía pagar la planilla de un equipo directivo en cada gobierno regional y en unas 200 municipalidades mayores? Es una tontería de plata al lado de la plata que le regalamos al Congreso para, por ejemplo, que otorguen bonificaciones de fin de año, o la plata que votamos en muchos organismos públicos nacionales que tienen resultados muy pobres en términos de la misión que se les ha encomendado. Si hubiera un propósito serio de fortalecer la gestión pública regional, propondríamos una estrategia de ese tipo y Servir ocuparía la mitad de los 800 a los cuales le pagamos en diseñar esta estrategia, cosa que no están haciendo. Y eso lo único que muestra es que en el gobierno nacional, ni ahora, ni en los últimos 20 años ha habido ninguna voluntad real de descentralizar el país, un país tan desafiante, tan diverso, pero tan rico como el nuestro. Creo que has dado en el punto clave y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has planteado. Necesitamos crear un régimen especial para la alta dirección, ¿no?, en los gobiernos regionales y locales, para que efectivamente elevar la calidad del gasto público. Me parece central y creo que ya tú has hecho un ejercicio y me parece que demuestra que es viable hacerlo, no es un imposible. Y nuestro invitado es Raúl Molina, ha sido ex viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Raúl, luego de las experiencias fracasadas en el desarrollo territorial en América Latina en el siglo pasado, ¿tú crees que, según lo que estás planteando, habría que retomar las enseñanzas y errores que se han cometido y poder plantear una nueva estrategia de desarrollo territorial? Porque, según veo en la experiencia reciente en el Perú, la PCM incluyó el tema de desarrollo territorial en la agenda que antes no estaba. ¿Podrías precisar un poco este tipo de planteamiento que empezó a verse en el gobierno pasado, el tema de desarrollo territorial que no aparecía antes como un eje de la descentralización? Sí, pues, o sea, cuando se crea el Viceministerio de Gobernanza Territorial, la posibilidad que da, en términos conceptuales, este concepto de gobernanza territorial fue articular una serie de materias de gestión pública que tienen que ver con la gestión del territorio, ¿no? Y con las políticas públicas nacionales que están fuertemente vinculadas con el territorio. Entonces se juntó descentralización,
demarcación territorial, la gestión del diálogo y de la conflictividad social y la prevención de riesgos de desastres como órgano rector. Después se incorporó inclusive el ordenamiento territorial también como órgano rector, y la idea que estaba detrás era comenzar a articular esas materias de responsabilidad pública que tienen que ver con el territorio para trabajando con los ministerios, promover, inducir que las políticas públicas nacionales tuvieran un enfoque más articulado en lógica territorial. Lamentablemente el Viceministerio de Gobernanza Territorial, después de que yo pude estar ahí un poquito más de 2 años, se ha debilitado enormemente. Después de que yo he salido en julio del 2020, han habido más de 11 viceministros. La media de duración de los viceministros no llega ni a 4 meses. El que está ahora ha durado un poco más porque las debilidades, creo, del actual gobierno y la poca conciencia que tienen del tema. Entonces hay un viceministro ahí ocupando el cargo, pero el viceministerio es muy poco trascendente. Yo personalmente creo que el Perú en algún momento tiene que preguntarse si debe tener un ministerio de desarrollo territorial que sea un ministerio, así como el MIDI se articula la política social, sea un ministerio que articule la política territorial y jale a los otros ministerios, y sobre todo al Ministerio de Economía, a reforzar el enfoque territorial en la política pública. Es indudable, Frank, que el diseño de descentralización que emprendimos en el 2002, que en realidad era una descentralización bien limitada en sus alcances porque no significó mayor cambio para los municipios, sobre todo ningún cambio favorable. Yo creo que la gestión local tenía mucho más innovación y creatividad antes de las reformas del 2002. Yo he sido funcionario municipal en los 90 y podíamos hacer mucho más cuando el alcalde tenía una visión estratégica que lo que puede hacer un alcalde hoy día, que está muy limitado por los temas administrativos. Entonces, retomando, fue un diseño muy enfocado en recrear los gobiernos regionales. No se atrevieron en el Congreso a emprender una reforma territorial, los recrearon sobre los departamentos y ese modelo ya se agotó. Tenemos gobiernos regionales que todos aceptamos, pero estamos descontentos. Pero yo estoy convencido que sí necesitamos un nivel intermedio de gobierno fuerte en la organización del Estado y tenemos que repensar cómo vamos a hacer eso para que los gobiernos regionales puedan ser efectivamente una bisagra articuladora. La renovación del proceso, una nueva agenda, no va a venir del gobierno nacional. Yo ya estoy convencido, antes yo me buscaba imaginar cómo podíamos renovar la política nacional de descentralización. No va a venir. La Secretaría de Descentralización hoy día en el Viceministerio de Gobernanza es inexistente, nadie sabe inclusive quién será la secretaria o el secretario de Descentralización, tienen muy pocas competencias concretas. Yo creo que la demanda de cambio tiene que venir de provincia. Y ahí me da pena, pero nuestros gobernadores, cada vez que entra un nuevo grupo de gobernadores tengo mucha expectativa que levanten una agenda común reclamándole al gobierno nacional una renovación de la agenda de la descentralización, y siempre me termino desilusionando. Todos miran solo el temita de su departamento, sus proyectos, y que les den dinero para sus proyectos. Ese es el efecto pernicioso del sistema de inversión pública. Todos están pensando en proyectos individuales, nadie piensa en estrategia de desarrollo. Entonces, lo que yo creo que tenemos que pensar hacia adelante es una agenda de reformas, no en todo, porque va a ser imposible, pero en algunos temas que son fundamentales para la gente: salud, atención primaria de salud o sistema integrado de salud, educación básica, seguridad ciudadana, agua y saneamiento, que seguimos arrastrando una brecha enorme y el Ministerio de Vivienda no logra avanzar de manera sustantiva, y fortalecimiento de la pequeña actividad económica, formalización y todo eso frente al enorme crecimiento que tienen las economías ilegales hoy día en el Perú. Lo que necesitamos es reflexionar en esas 5 materias y repensar la manera como nos organizamos para producir resultados para la gente. Frente a esa agenda, lo mínimo que debemos exigirle al gobierno nacional es que ponga en práctica mecanismos de articulación, coordinación, alineamiento multisectorial en su nivel e intergubernamental que sean más serios que todo lo que se ha intentado en los últimos años.
No es posible que solo el Ministerio de Economía y la PCM muy débilmente traten de meterle una lógica multisectorial a la política pública, pero la legislación lo que provoca es que todas las políticas sean especializadas, sectoriales, cada sector solo mira su mundo y no tenemos ningún mecanismo institucional para articularlos. Y intergubernamentalmente el Consejo de Estado Regional que ha inventado el Premier, como los consejos de ministros descentralizados anteriores o los BOR ejecutivos anteriores, son mecanismos absolutamente insuficientes, son mecanismos esporádicos. Lo que necesitamos es un mecanismo de coordinación permanente con los gobernadores, con un ciclo anual como se hace en otros países, que el gobierno nacional y los gobernadores se reúnen periódicamente para priorizar inversiones, para hacer seguimiento a la cartera de inversión pública. En el Perú los convocan a los gobernadores cuando los necesitan. Entonces no hay ningún mecanismo de consulta nacional, regional, por ejemplo, sobre las prioridades del siguiente presupuesto. El gobierno nacional tiene que hacer eso. Y lo tercero que tiene que hacer es algo que en Colombia ya se ha hecho hace muchos años. En Colombia tienen departamentos igual que nosotros. No solo tienen 24, tienen 32. Y no se han peleado con los departamentos, como es lo que quisimos hacer acá. Mantiene sus departamentos, pero el gobierno nacional ha organizado el territorio colombiano en 7 regiones administrativas, agrupando los departamentos. Entonces, la coordinación nacional-regional se hace, el planeamiento nacional se hace con la lógica de esas 7 regiones administrativas. En el Perú podríamos hacer lo mismo. En el Perú todo el mundo reconoce que hay una costa norte que incluye a Cajamarca como un universo, hay un país, un Perú central que es la zona más angosta de nuestro territorio, alrededor de Lima y abarcando todo el ancho del país, hay un gran sur que podríamos, de Ica para abajo, que podríamos dividir en 2 grandes macrorregiones, y la Amazonía. ¿Por qué no comenzamos a trabajar con esa lógica macrorregional, a organizar la inversión pública, a pensar con los gobernadores cuáles pueden ser los proyectos claves de esos grandes territorios, y ellos, desde su gobierno regional departamental, comenzar a hacer instrumentos para concretar esa estrategia donde nacional y regional se acompañen y el gobierno regional alinea a los municipios de su departamento? Claro. Pero no tenemos ningún sentido macro-regional para organizar la labor del Estado y por lo tanto no tenemos enfoque territorial en las políticas públicas. Hace un tiempo... ¿Qué se necesita para eso al frente en las provincias del país? Liderazgos de nuevo tipo. El libro que hemos comentado al comienzo, lo que busca es decirle al sector privado grande que se instala en provincias, en minería, en agroexportación, en turismo, en generación eléctrica, comprométete con el desarrollo del territorio donde estás, porque el Estado es el actor más débil. Jalemos entre todos al Estado para que asuma su responsabilidad y asuma el liderazgo que le toca. Hay que interpelar y presionar a los gobernadores para que se pongan al frente de sus territorios y le exijan al gobierno nacional que comience a poner en juego mecanismos de articulación y alineamiento nacional-regional que son indispensables para mejorar la calidad de desempeño del Estado peruano. Claro, coincidimos ahí, Raúl. Hace ya un buen tiempo publicamos un texto donde una de las propuestas al final era lo que yo denominaba zonas de planificación y desarrollo, ¿no? Que era agrupar, ¿no?, territorialmente varios gobiernos regionales para articular la inversión y la planificación entre los ministerios y los gobiernos regionales, ¿no? Ahora bien, tú has llamado también el tema del presupuesto que manejan sectorialmente los ministerios, ¿no?, y que invierten, ¿no?, o vienen los alcaldes o gobiernos a estirar la mano a Lima, ¿no? Recuerdo con César Villanueva, cuando fue premier, conversamos este tema, ¿no? Y la idea era justamente eliminar, ¿no?, ese presupuesto que tienen los ministerios, ¿no?, y que manejan desde Lima y generan clientelaje, ¿no? Porque ¿para qué existe eso? No solo clientelaje, también corrupción, como en algún momento se descubrió vía MEF. Además, Fran, con ese presupuesto subordinan a las autoridades regionales que, como tienen que estirar la mano, no pueden pelearse con el gobierno nacional. Me he hecho acordar ahorita al gobernador de Ayacucho, recientemente, ¿no? No tengo que decir ni siquiera el nombre. Una evidencia.
Bueno, ya nos está ganando el tiempo, Raúl, nos han quedado varios temas en el tintero. Se habla de territorialización de la Agenda 2030. ¿Qué se ha hecho en nuestro país sobre esa materia? Muy poco, como digo, como he tratado de explicar a lo largo de toda la entrevista, lo que el Estado peruano está enfermo de sectorialización. La LOPE tiene una gran responsabilidad en eso, porque la LOPE creó esta institución de la rectoría en las políticas nacionales y en los sistemas administrativos y en los sistemas funcionales. Y esa institución de la rectoría, que no es un mal concepto, ha sido muy mal usada por los ministerios y por el gobierno nacional para hiperconcentrar el poder de los ministerios sobre la política pública. Y creo que eso ha sido muy malo para el país. Es cierto, Raúl, es cierto que cuando estuvo César Villanueva, dijo que había 2.000 entidades desconcentradas de los ministerios en las regiones. Así es, y no solo son entidades desconcentradas, es un montón de personal. El Ministerio de Agricultura, entre proyectos, programas y organismos desconcentrados, tiene 7. Todos tienen enormes locales y terrenos y maquinaria obsoleta en muchos casos en cada capital de departamento. El MIDIS tiene 7 programas sociales, cada uno con oficina en la capital de los departamentos. El Ministerio de Transportes tiene el Provías descentralizado, el Provías nacional. El Ministerio de Vivienda tiene el saneamiento rural y el saneamiento urbano. Todas esas entidades tienen oficinas en cada departamento, hacen obra pública y política pública en paralelo con los gobiernos regionales, solo coordinan con ellos cuando necesitan que los gobiernos regionales se supediten a lo que ellos han predeterminado, sin contar el Ministerio de Educación, que paga un montón de personal en provincias para monitoreo, seguimiento, coordinación, aunque no tengan oficina, y todo ese aparato al que te refieres está totalmente desarticulado entre sí y con el gobierno regional. La autoridad política, administrativa en los departamentos es el gobernador y su institución. Y lo que tenemos que hacer es que el gobierno nacional apoye al gobierno regional para que el gobierno regional sea el principal brazo de ejecución de política pública en el departamento. La lógica de un gobierno intermedio es ser articulador de la política pública. El gobierno nacional debería usar a los gobiernos regionales como plataformas para llevar las políticas nacionales hacia los municipios. Y todos los organismos públicos deberían cambiar su misión, no a ser ejecutores directos, sino a ser soporte de los gobiernos regionales. Los fondos nacionales, en lugar de que se entreguen discrecionalmente, como tú bien decías hace un rato, deberían entregarse bajo mecanismos predecibles, concursables, contra los cuales los gobiernos regionales, en fechas preestablecidas, presenten sus proyectos y obtengan recursos para complementar sus propios recursos. Hoy día, con la última ley del FONCOR, la plata para inversiones de los gobiernos regionales en los últimos 3 años ha crecido como por 4 o 5 veces. Antes, el total de la bolsa de inversiones que el gobierno nacional le daba discrecionalmente a los gobiernos regionales bajo el FONCOR era menos de 700 millones de soles. Este año va a ser como 7.000 millones, producto de que hoy día el FONCOR se financia con 2 puntos del IGB igualito que el FONCOMún. Eso puede cambiar la capacidad de negociación de los gobiernos regionales porque esa plata va a ser suya. Y contra esa plata deberían buscar cofinanciamiento de proyectos con el gobierno nacional. Para eso la legislación tiene que cambiar. Hoy día es el festival del cambio de la unidad ejecutora. Si tú quieres que yo ponga plata, tienes que darme la unidad ejecutora. Tenemos mecanismos muy pobres para aplicar recursos públicos. Deberíamos tener legislación para cofinanciamiento, donde el que es unidad ejecutora puede recibir transferencias financieras de otro para contribuir al financiamiento de un gran proyecto de infraestructura, y el que provee los recursos supervisa la calidad y la oportunidad de la ejecución. Realmente, si algo le falta a nuestra legislación de gestión pública trans, es creatividad. Creatividad en función de la gerencia pública. Yo creo que hay que eliminar abogados y reemplazarlos por gerentes públicos, gente que esté más preocupada por el delivery de los productos, mucho menos por el procedimiento y la leguleyada, como suelen estar ocupados la mayor parte de los abogados, con el debido respeto y el cariño que le tengo a muchos amigos y amigas abogados. Pero creo que el enfoque legalista le está haciendo mucho daño al Estado peruano. Todos los funcionarios públicos están más preocupados en no cometer errores
ese pequeño incidente administrativo que he tenido, que hablaba hace un rato, es puro temor a equivocarse, puro temor a tener un informe de Contraloría. Entonces están fijándose en la menudencia y no en cumplir con el resultado de su trabajo. Yo creo que hay que renovar la lógica del sector público en el Perú, hay que meter realmente gestión por resultados. Eso no es el presupuesto por resultados que tenemos hoy día, y poner un Estado cuya lógica sea servir a la gente y adaptar sus procedimientos al servicio de la gente. La Secretaría de Gestión Pública de la PCM dice que la Política Nacional de Modernización, su norte es el servicio a la gente, pero todo está diseñado para no servir a la gente y para que el Estado se regodee en sus propios procedimientos. Todo lo contrario. Hay que cambiar la lógica. Bueno, sí, pues tú decías de que un proceso de impulsar nuevamente el proceso de descentralización y desarrollo territorial no va a venir el gobierno. Eso es un imposible, ¿no? Y también yo agregaría tampoco del Congreso de la República. El 2011, ¿no? Quisimos nosotros hacer la reforma de la ley de descentralización de gobiernos regionales, ¿no? Fracasamos en el intento, ¿no? Y también quisimos sacar la ley de ordenamiento territorial, también fracasamos en el intento. Y luego el equipo técnico fue desarmado, que yo dirigía, ¿no? Fue prácticamente extinguido. El último sobreviviente del equipo técnico que teníamos en la Comisión de Descentralización fue Fernando Paredes, que en nuestros últimos años muy poco, casi nada pudo hacer por las condiciones adversas que hay, ¿no? Y ya últimamente ya fue retirado porque ya también se jubiló. O sea, no hay equipo técnico de descentralización actualmente en el Congreso, en la Comisión de... Ahí estamos 0 balas. Muy bien, Raúl, te agradecemos mucho. Hemos discutido varios temas muy interesantes e importantes, ¿no? Con lo cual sumamos al debate que hemos iniciado hace 3 semanas y te agradecemos por tu participación en Perú 2030. Y nos despedimos. Ojalá que en tus programas con actores regionales podamos recoger cómo es la perspectiva desde el territorio, ¿no? Necesitamos mucho escuchar a los territorios sobre cuáles son sus prioridades. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.